tal amigos? Un saludo para todos ustedes nuevamente con este programa El Pueblo Delibera. Ujatuna paiku ituku yogankunapaj pikunachus ujkutitawan uchay kurikuspaña karisankichik noqaykuwan. Y kunan kaytinku ininchikpega parlarisun ninalarwaykunamanta incendios forestales castellano parlaypi mayqinchus ujatun llaki ichay llakipa qhipanpega ichatiyan hatuchaj intereses mana noqanchik chaykunata umallikunchikchu y chaykunataqa chuwancharina kanqa chaypaq minqarispa kanchik iskay runa masisninchikta sumaqta umallichinawanchikpaq. Y bien, continuamos, amigos, en este programa de El Pueblo Delibera. Vamos a empezar con la licenciada Cintia. Vamos a empezar con Cintia para hacer un poco más amena la conversación. Cintia, quisiéramos que un poco nos puedas hacer entender estos incendios forestales que se han estado suscitando estos últimos años. De hecho, han afectado muchísimo, como decía Freddy, no solo al medio ambiente, sino también a la salud y también a las organizaciones indígenas, originarias, campesinas. ¿Cuáles son los datos, a lo mejor estos últimos tiempos, en el tema de los incendios forestales en nuestro país? Bueno, yo creo que para tener una lectura un poco de qué ha pasado con la evolución de los incendios en el país, realmente no basta mirar estos últimos 2-3 años, sino intentar mirar un poco más atrás. Cabe destacar en ese sentido que de acuerdo a información que ha ido manejando y sistematizando distintos colectivos, organizaciones ambientales, ha ido develando que ha habido entre el año 1999 al año 2019 momentos pico, ¿no? Donde efectivamente la crecida de las hectáreas que han sido incendiadas, han sido quemadas, se iban disparando de 700.000 hectáreas como que a 1 millón, 1,5 millones, y como que el país estaba en esto, digamos. Pero el año 2019, sin lugar a dudas, se da un momento donde este número realmente crece, ¿no? El año 2019 bordeamos más bien ascendemos las 5 millones de hectáreas que se han quemado. Y posteriormente la baja de esta cantidad de hectáreas que se van quemando no se da de manera efectiva. El año 2020, 21, 22 casi se siguen manteniendo entre 4.9 millones de hectáreas, 4.8, 4.6. Incluso ascienden estrepitosamente, y aquí quiero sí señalar el año 2023 y el año 2024, donde la cantidad de hectáreas que se queman son realmente altísimas, al punto de llegar el año de 2024 a más de 12 millones de hectáreas. O sea, realmente lo que ha pasado el año pasado en el país, y estos son datos oficiales, ¿no? que se tiene, la cantidad de hectáreas ha crecido de una manera significativa. Este año 2025, hasta este mes de septiembre, de acuerdo a la información oficial que se tiene, esta cantidad de hectáreas habría disminuido considerablemente, bordeando casi las 900.000 hectáreas, 800.000 hectáreas. Pero más allá del número, acá lo que quiero destacar es dónde son las propiedades, además, que se concentran estos focos de calor. De acuerdo a estos mismos datos oficiales, a lo largo de todo este tiempo y periodo, los lugares o los predios, por así decir, donde se concentran estos focos de calor son principalmente la propiedad empresarial y mediana, ¿no? Este último año, por ejemplo, de acuerdo a los datos que se tienen registrados, el 50% de los incendios se han producido en este tipo de propiedades. Y a lo largo del tiempo, el número mayor de hectáreas que se van quemando coinciden con las propiedades empresariales y medianas, seguidas de las tierras fiscales, ¿no? Seguidas de las tierras comunitarias de origen, TCOs o comunales, pero con un número significativamente menor. Por ejemplo, las tierras comunitarias de origen este año están bordeando al 15%
de afectación por los incendios forestales, ¿no?, que se han ido suscitando. Entonces es importante desmenuzar estos datos y comprender la magnitud de los mismos y entender dónde se están concentrando estos focos de calor. En otras palabras, más incendios con empresas agropecuarias que están seguramente en lugares críticos y menos incendios en organizaciones indígenas, campesinas que también están en lugares críticos. Eso parece de una lectura rápida de los datos que coincidentemente las propiedades de empresarios, la mediana propiedad, pareciera que está expandiendo su frontera agrícola, ¿no? Porque ¿para qué podría estar uno quemando, incendiando estas áreas importantes de biodiversidad del país, importantes en estos predios, si no es para la expansión de la frontera agrícola? Lamentablemente en áreas principalmente donde la biodiversidad es tan rica en nuestro país, porque el otro elemento que hay que considerar es que son los departamentos de Santa Cruz, de Beni y de La Paz donde se concentra la mayor cantidad de los incendios, principalmente en Santa Cruz y Beni. Es más, el año 2023, Beni supera en cantidad de hectáreas quemadas a Santa Cruz. Y ahí, ¿dónde están los intereses? Y se siguen concentrando en propiedades medianas y empresariales. O sea, la intención definitivamente es ampliar la frontera agrícola, ¿no es cierto, Freddy? Quizá podríamos también profundizar sobre este tema. De acuerdo. Sí, yo creo que en el fondo hay un modelo de desarrollo que está impulsando en Santa Cruz. Es un modelo de desarrollo extractivista, ¿no?, capitalista, que beneficia a los sectores grandes principalmente, ¿no? Y este modelo está orientando la producción principalmente a la exportación, ¿no? Y no está priorizando para el consumo local, para beneficiar a los propios bolivianos. Entonces, ese modelo está creciendo en base a la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Se están deforestando tierras extensas, se están entrando a TCOs, áreas protegidas, parques, con la finalidad de ampliar la frontera agrícola. Pero creo que se está impulsando la producción de soya principalmente, con fines de exportación, porque solamente una pequeña parte se consume en el país, como la producción de aceite o algunos derivados. La mayor parte es para la exportación, para la generación de divisas principalmente, ¿no? Y divisas que muchas veces no retornan al país, ¿no?, sino más bien se quedan en el extranjero y no benefician al país. Pero también se amplió considerablemente la producción de sorgo, ¿no?, que está orientado a la producción de alcohol anhídrido para el biodiesel, ¿no? Y lo sorprendente en sus últimos años es la ampliación de la frontera agrícola para la ganadería, principalmente bovina. Y eso es exclusivamente para la exportación, ¿no? Se está produciendo más cantidad de ganado, hay más carne, pero no tanto para el consumo local, sino para exportación a China principalmente. Estos días han denunciado que se ha exportado más de lo debido, más de los cupos establecidos. Por ejemplo, la carne, ¿cuánto cuesta en los mercados? Está de 50 para arriba, 50 bolivianos hasta 90 bolivianos. El filete está 110, 112 bolivianos. ¿Y eso quién lo paga? Lo pagan las familias pobres, las familias humildes. Pero quienes están beneficiando de eso son los grandes, ¿no? Entonces, este modelo está empoderando, está enriqueciendo a los grandes productores en desmedro de los pequeños, ¿no? Solamente ver en las comunidades, ¿no? Las comunidades están perdiendo, pienso yo, cierta autonomía, autogestión sobre su territorio y sobre sus productos. Yo siempre pongo el ejemplo, antes nuestra dieta alimentaria era más papa, más chuño y productos locales. Y consumíamos un poquito de arroz, un poquito de fideo para endulzar nuestra comida. Ahora es al revés. No son productos más arroz, más fideo y unas papas contaditas. Entonces, hay una arremetida del modelo agroindustrial. Está cambiando el régimen alimentario, ¿no?
Y además este cambio del régimen alimentario está generando pues está generando una malnutrición, ¿no? Enfermedades, porque lo que estamos consumiendo son alimentos procesados, ultraprocesados que se producen en Santa Cruz y que están dañando principalmente la salud de las familias. Por ejemplo, ¿quién no tiene entre su familia una persona que esté con hipertensión, diabetes, otras enfermedades, ¿no? Y es producto de esa malnutrición que estamos consumiendo productos que no son nuestros, que no son locales. Entonces, eso está provocando la ampliación de este modelo, ¿no? Pero principalmente estamos poniendo en riesgo un modo de vida, ¿no? Estamos deforestando, estamos afectando fuentes de agua, estamos contaminando ríos, estamos afectando la salud, entonces estamos poniendo en riesgo la vida, no solamente de la naturaleza, sino también de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a reflexionar desde varias perspectivas qué consecuencias está generando este modelo que cada vez se consolida y crece, ¿no? Es realmente preocupante. Cintia, el tema de la ampliación de la frontera agrícola y además este tema de la quema de los incendios forestales, en algunos casos comentan que es para garantizar la seguridad alimentaria. Y según Freddy, estamos entendiendo que va en el sentido más o menos contrario. Es un tema bastante importante, ¿no? Comprender esto. Debería ser así, o sea, debería ser que la producción en tierras bolivianas debería garantizar primero la seguridad alimentaria de los bolivianos a un precio justo, accesible, equitativo, además de buena calidad. Pero lamentablemente esta lógica del sistema empresarial que no vela por el equilibrio, por el interés y menos por la defensa de los derechos de nadie, ¿no? Si no vela por los derechos de las personas, menos lo va a hacer por la naturaleza, ¿no? Por la Pachamama, la Madre Tierra. Tiene pues esta lógica de explotación. ¿De explotación de qué? De los recursos naturales, del territorio boliviano, con miras a la ampliación de su capital. Acá hay un modelo capitalista completamente claro que rige el modelo de producción que se ha ido desarrollando este último tiempo con más fuerza, de manera mucho más desnuda, y que parece que es lo que se va a privilegiar de aquí en adelante, porque se está hablando, por ejemplo, de que tenemos que incorporar los productos genéticamente modificados porque hay que ampliar la producción, porque hay necesidad de exportar, hay necesidad de producir, pero ¿producir para quién? ¿Para los bolivianos? ¿Productos de buena calidad, de mala calidad? ¿Se está velando realmente por la salud pública de los bolivianos? ¿Por el acceso efectivo a los alimentos? Porque realmente ahora, y no es solo para la gente del área rural o de las periferias, realmente es inaccesible, por ejemplo, la carne, que es un producto básico de la canasta familiar, porque lamentablemente las formas de producción que ahora aparentemente se están empezando a expandir con mayor fuerza, es una mirada de produzcamos en las tierras bolivianas, con los recursos bolivianos, ya sea el agua, la biodiversidad y demás, en miras de la exportación, y eso realmente lo que hace es vulnerar el derecho a la seguridad alimentaria y a la alimentación de los bolivianos. Eso es lo que se está empezando a asentar con mayor fuerza este último tiempo, y lamentablemente el daño a la biodiversidad, a la naturaleza, a la destrucción de nuestros bosques con los incendios forestales, el único fin que pareciera que persigue, sin lugar a dudas, es enriquecer a unos cuantos a costa de todos. El tema de los incendios forestales seguramente es provocado por intereses también, ¿no? O puede haber también por un descuido. Por ejemplo, alguien hace su chaqueo, va a quemar lo que ha chaqueado, y al mismo tiempo el clima, la sequedad y todo esto afecta
que seguramente se vaya a crecer o a acrecentar más los incendios. Freddy, en este discurso, el tema de los incendios forestales seguramente está causando daños bastante considerables ambientales, no solo en la vida, ¿no es cierto? Podríamos a lo mejor remarcar en este tema. Sí, hay varios efectos que tiene, ¿no? En varios ámbitos. Uno de ellos es, por ejemplo, la biodiversidad, ¿no? Está en riesgo se están perdiendo aves, ¿no? y aves que son endémicas, reptiles, mamíferos, que son parte de la naturaleza, ¿no? Que tienen una relación simbiótica con el bosque, los ríos, ¿no? Entonces se está perdiendo ese equilibrio que había entre aves, mamíferos y el bosque, ¿no? Pero también la flora, hay una diversidad de árboles, ¿no? Maderas preciosas, todos ellos están desapareciendo, ¿no? Y con ello también se está poniendo en riesgo la vida de la gente, porque los pueblos indígenas organizan su vida, organizan su modo de su subsistencia en función a los bosques, al agua, a los ríos, ¿no? Que son parte de su modo de vida. Pero también los bosques cumplen funciones ambientales, ¿no? Porque capturan, secuestran el dióxido de carbono, limpian el aire, no limpian la atmósfera. Pero eso estamos perdiendo. Entonces, y eso va a incrementar más la contaminación, reduce la humedad, ¿no? Y eso hace que haya más incendios. En la Amazonía hay ríos voladores, ¿no? Para que la humedad venga desde el océano, eso se está perdiendo, ¿no? Se está poniendo en riesgo la vida principalmente, ¿no? Hay menos humedad, que es preocupante. Está más seco la Amazonía. Está para cualquier chispa. La gente quiere chaquear una hectárea. Lo quema 10 hectáreas. Es la relación de 1 a 10 según los investigadores, ¿no? Entonces, muchas veces intencional, pero también el clima, el ambiente ha cambiado bastante, ¿no? Pero hay grandes que están quemando intencionalmente para con ello justificar el ingreso de ganadería, pedir el cambio de uso de suelos porque ya está quemado el bosque. Entonces hay también cuestiones bastante intencionales, ¿no? Lo otro es que esto hay que ponerlo más fuerza, es el riesgo al hábitat de los pueblos indígenas, ¿no? Porque ahí habitan varios pueblos indígenas de tierras bajas. En Santa Cruz somos hay 5 pueblos indígenas, en el Beni hay muchos más pueblos indígenas que viven, que hacen economía en función al bosque. Por ejemplo, hay frutos silvestres, ¿no? De los cuales usufructúan los pueblos indígenas, el azaí, el majo, el cacao, está el aceite de cus y varios otros, ¿no? Solamente para mencionar algunos. Entonces, eso es parte de su economía. Si eso desaparece, los pueblos indígenas tienen que trasladarse. Los incendios están desplazando a los pueblos indígenas a otros lugares donde hay bosque. Entonces, y no estamos valorando esa diversidad. Nuestra riqueza es esa diversidad, ¿no? Diversidad vegetal, diversidad indígena, diversidad cultural. Esa riqueza estamos poniendo en riesgo. Eso es parte, incluso sustento del Estado plurinacional. Si no hay diversidad, si no hay distintas culturas, también se pone en riesgo el Estado plurinacional, ¿no? Pero también hay bastantes efectos sobre la salud, ¿no? Porque hemos visto el año pasado precisamente, se han suspendido las clases porque los niños no podían ir a las escuelas. La gente caminaba con barbijos, con tapabocas, ¿no? Muchas personas que tienen problemas respiratorios han incrementado su enfermedad. Entonces, tiene efectos sobre la naturaleza, sobre los pueblos indígenas, sobre la salud de la población urbano-rural. Entonces, estos temas no se está discutiendo. Hace rato Cintia mostraba los datos. Pareciera ya normal para nosotros, ¿no? Se ha quemado 5 millones de bosque, se ha quemado 7 millones de bosque, 12 millones este último, ¿no? Pareciera normal, ya no nos indigna.
ya no nos conmueve. ¿No? Estamos perdiendo esa capacidad de indignarnos y de reclamar, decir, no, esto está generando un riesgo para nuestras vidas, ¿no? Nos estamos yendo hacia un precipicio, en realidad. Entonces, yo creo que estos espacios son importantes para ir reflexionando estos temas, para generar conciencia de la población, porque no estamos dando el valor fundamental, la importancia que tiene los bosques, el agua, los ríos, el suelo, ¿no? Entonces hay que empezar a discutir esto y no se están haciendo políticas públicas para disminuir esto, para mitigar los incendios, para mitigar la explotación de los recursos naturales que decía Cintia, ¿no? Entonces hay que seguir reflexionando y analizando esto. Cintia, un poco antes de cerrar esta primera parte, este primer bloque, un poco tal vez acentuar quiénes ocasionan estos incendios y quiénes se benefician. Seguramente debe haber algún vínculo en el tema de la expansión de la agroindustria. Hace un momento yo les proporcionaba algunos datos gruesos, ¿no? A lo largo de estos últimos 7 años, ¿no? La mayor cantidad de incendios forestales, ¿no? Sea 5 millones, 12 millones de hectáreas quemadas o 4, son en propiedades medianas y grandes. Entonces ahí no hay manos, no hay comunidades indígenas, o sea, eso quiero aclarar, o sea, una comunidad en términos de propiedad agraria mediana o empresarial no es una comunidad. Las comunidades están realmente muy por debajo en estos niveles de afectación de sus propiedades. Entonces hay algunos datos muy bajos que oscilan el 0,1, el 0,0 y algo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que es posible que pase lo que dice Freddy, ¿no? Que en algún momento la comunidad, alguien está preparando algo y se le escapó la chispa, ¿no? Por las condiciones climáticas. Pero cuando hablamos de que en propiedades medianas y grandes, el 50% de 12 millones de hectáreas, por decir algo, está ahí, no es una chispa que se les escapó. Acá hay un interés, hay una intencionalidad y un fin. Y ese fin, efectivamente, no es el pueblo boliviano, ¿no es cierto? Es ese empresario que tiene nombre y apellido, además. Lindo sería tener, la verdad, y aquí pensar un poco cómo frenamos esto. Lindo sería tener incluso los nombres de las propiedades medianas y grandes que se queman de esta manera, porque no se está quemando 1 hectárea o 2, se están quemando muchas hectáreas y además no se está quemando cualquier área reforestada. Aquí cabe considerar el siguiente elemento: muchas de estas áreas que han sido quemadas estos últimos años son bosque primario. Y los bosques primarios realmente es un atentado a la biodiversidad de Bolivia y la biodiversidad del planeta. En los bosques se genera el agua. En los bosques se genera la medicina, se genera el alimento, en los bosques se genera vida. Como Freddy lo decía, es el territorio, es la casa grande de los pueblos indígenas. Muchos de estos incendios que se han generado en propiedades privadas, medianas o empresariales, inmediatamente se han extendido a áreas, ya sea áreas protegidas o áreas comunales, TCOs. Entonces, realmente, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Es abarcar, llegar a estas áreas también, apropiarse de estas áreas? ¿Por qué las destruyen? ¿Por qué destruyen la casa grande de otros también? Entonces, hay mucho realmente información que sería de mucha utilidad para tomar decisiones y darle realmente la relevancia a esta temática y por ende a las soluciones que no sé si se va a hacer público en este nuevo tiempo. Muy preocupante. Sin embargo, aquellos causantes de estos incendios forestales siempre pasan la culpa a las organizaciones indígenas y campesinas. Eso quieren dar como mensaje para que nuestro país, la gente tome, como decía Freddy, normal, ¿no es cierto? Cuando detrás de todo esto realmente hay intereses muy, pero muy grandes económicos. Llaqtamasykuna tumpata waturinchik imayna kasqan chaynina larwaykuna y chaypa qhipanpi ima kasqan ch'uwata sutinchawanchik
licenciada Cintia, Freddy, kay ninalarwaykuna qhipanpiqa kasan intereses qolqachakuy. Llakiman apaykuy biodiversidad ninku tukuy chaypi. Chay kasqan samayninchik, ichari kawsayninchik yaku. Entonces tukuy kaykunaqa ch'uwakanan tiyanku mallikunapaq. Mana huch'uy organizacioneschu kaytaqa rikhurichinku, sino hatuchaq empresarios. Estadística sutinchan kaypiqa kasqan aswan huchayuq empresarios y hinallataq huch'uy empresarios. Imapaq? Astawan hallp'ata hap'inankupaq, poqochinankupaq. Kayri t'ukurinapaq llaqta masikuna. Suyariwayku, Guatimanta kutirimusqayku. Pachi, Guatimanta kankunawan, llaqta masikuna. Nuevamente con el programa El Pueblo Delibera. Este es un programa vía alianza comunicacional de varios medios alternativos, pero también canales de televisión. Y vamos a decir, ¿por qué no?, Avia Yala, presente en todo este proceso de análisis y reflexión sobre temas que son de muchísimo interés para todos nosotros. Bien, continuamos con el tema de los incendios forestales. Ahora vamos a tocar un poco lo político. Freddy, ¿qué nos están planteando los candidatos para esta segunda vuelta, que son dos? ¿Qué nos están planteando respecto a este tema? Si tienen algunas propuestas de solución o definitivamente no están planteándonos nada. A ver, sí, como hemos hablado hace rato, es un tema bastante preocupante, que tiene muchos efectos. Debería ser un tema de discusión, debate, análisis en este proceso electoral, ¿no? Pero no lo es, no es un tema central, no es un tema central. Más bien están tocando algunas cosas banales, sin importancia, que no son significativos para la población. Si bien tienen propuestas, son muy generales, son discursos, lírica, ¿no? Que no dicen cómo lo van a hacer, cómo lo van a implementar, ¿no? Ambos partidos, en este caso el PDC y Libre, que están yendo a la segunda vuelta, ¿no?, plantean algunas propuestas, ¿no? Reconocen que hay una crisis ambiental, ¿no? Pero plantean cosas bastante generales, por ejemplo, como protección del medio ambiente. No se dice cómo, general, claro, no se dice cómo, ¿no? Se dice cómo. Claro, todos pueden decirlo eso, ¿no? Gestión integral de los recursos naturales, ¿no? Control de los incendios, ampliar la elaboración de normas, ¿no? Educación ambiental, ¿no? Pero es muy vago, muy general, ¿no? Y además contradictorio, ¿no? Contradictorio, porque pueden decir eso, pero en el fondo, por ejemplo, en el caso del Libre, plantea la liberalización total, ¿no? Para la producción, para el comercio, para la exportación. Y eso más bien va a profundizar los incendios, la ampliación de la frontera agrícola. Pues, todos somos testigos. El Libre es el que más alianzas ha hecho con los agroindustriales, con la CAOP, ¿no? Está más de cerca, ¿no? Y sus propuestas responden a ese sector. Y es claramente eso, es claramente visible. Y aunque diga hay que proteger el medio ambiente, no sé qué, y otras cosas, no lo va a hacer, porque el sector al que apoya, o el sector que la apoya, exige otra forma de desarrollo, ¿no? En relación a los bosques, también se plantean varias cosas, ¿no? Preservación, conservación, ¿no? Pero tampoco se dice con claridad qué tendría que hacerse. Por ejemplo, Libre dice políticas contra los incendios, revisar el uso del suelo, consolidar el sistema de planificación de las áreas protegidas, varias cosas, ¿no? Pero según nuestra experiencia y según los compromisos que están acordando, haciendo, no va a suceder eso, ¿no? Sino más bien va a suceder todo lo contrario, ¿no? Lo propio pasa con el PDC, también reconocen varias cosas, ¿no? Sin embargo, tampoco hay claridad
cómo se va a evitar incendios, cómo se va a evitar la ampliación de la frontera agrícola, sino más bien ellos también están promoviendo la mayor producción agropecuaria, generar divisas de la producción agropecuaria, ¿no? Entonces no hay un planteamiento serio de decir de este modo se va a hacer, ¿no? En realidad ambos partidos van a seguir impulsando un modelo de desarrollo que es extractivista, depredador de recursos naturales, y esa es su lógica. Tal vez tal vez uno con mayor fuerza, tal vez otro con menos fuerza, pero ambos van a ir por ese camino, ¿no? Entonces, tampoco la sociedad, la población está exigiendo que se discuta con mayor amplitud estos temas, ¿no? Eso. No hay propuestas, digamos, así sólidas, eslogans muy generales, además contradictorios, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar de un partido de centro-derecha y un partido de casi extrema derecha, ¿no? ¿Qué se puede esperar? No creo que se espere mucho en políticas favorables para proteger el medio ambiente, la madre tierra, ¿no? Entonces, eso, ¿no? De manera general. Y Cintia, ¿qué podemos decir a ese respecto? El escenario a veces parece desalentador, ¿no? Cuando uno mira lo que pasa en el territorio y lo que en términos de gestión del Estado parece vislumbrarse de aquí en adelante, ¿no? Lamentablemente coincido en muchos aspectos de los que menciona Freddy, donde los dos candidatos que están ingresando a la segunda vuelta, la principal alianza que tienen realmente es pues con el empresariado del país, y no porque el empresariado sea algo malo, ¿no? Sino porque lamentablemente este empresariado ligado al tema de los incendios, por ejemplo, que es el tema que nos está convocando hoy, es un empresariado que no vela por los derechos ni de los pueblos indígenas, ni del pueblo boliviano, ni de la madre tierra o la Pachamama. O sea, no le interesa, porque el interés mayor es acumular, el interés mayor es exportar, ni siquiera le interesa garantizar el alimento para el pueblo boliviano. Entonces, realmente en ese escenario toca y nos tocará desde la sociedad civil y a los pueblos indígenas y comunidades campesinas organizarse para poder realmente hacer que se respeten mínimamente algunos de los derechos, porque no basta. Yo escuché en este debate que hubo el fin de semana, por ejemplo, que uno de los candidatos decía: vamos a eliminar el paquete de leyes incendiarias. Sí, pero no es suficiente. Los niveles a los que hemos llegado de destrucción de los bosques primarios nos dicen que eso no es suficiente. Yo creo, por ejemplo, que un tema fundamental en este momento es discutir el cumplimiento de la función económica social justamente de estos grandes y medianos empresarios. Porque ellos, además de que tienen que ya demostrar que cumplen la función económica social, adicionalmente deberíamos exigir que también cumplan una función ambiental, que es un tema que no lo agotamos en el escenario constituyente. Cuando estábamos en la Asamblea Constituyente, había este debate de que además de cumplir la función económica social, también debería haber un cumplimiento de la función ambiental. Y no con términos de mercantilizar y demás, sino con términos realmente de demostrar que su producción es sustentable. Entonces nos tocará volver a insertar estos temas, porque el escenario actual nos está diciendo que si no lo hacemos, de aquí a unos años podemos quedarnos realmente sin Amazonía. Estos datos de que 10 millones, 8 millones cada año se van quemando es alarmante, es realmente alarmante. Sin embargo, capaz es importante reiterar por qué recurren los empresarios agropecuarios a estos incendios forestales. ¿No hay otras alternativas que sean menos dañinas? Yo he escuchado algunas alternativas de deforestación sin incendiar, ¿no? Chaqueos controlados y demás. Efectivamente es posible que estas medidas puedan
puedan funcionar si se hacen de manera consciente y adecuada, ¿no? Por los empresarios, obviamente, y por otros grupos también. Pero creo yo que aquí la intencionalidad va más allá, porque primero que el incendiar de una manera así descontrolada es mucho más fácil, ¿no? Realmente mucho más fácil. Dígame a alguien cuánto le cuesta quemar así como lo queman, como queman. ¿Las sanciones son altas en el país? No. Entonces, yo creo que realmente van por lo fácil, ¿no? Segundo, que esto les permite, además de quedar impunes y lesos ante el delito que están cometiendo, es que de manera fácil y rápida tienen áreas productivas sin considerar la vocación productiva de la tierra. Hay que considerar aquí mucho ese elemento, porque Bolivia es un país amazónico, no es un país solo andino, es andino-amazónico. Tiene una importancia y relevancia en su biodiversidad que si no respetamos la vocación forestal tan importante de nuestro territorio, estamos perdiendo mucho. Freddy en la primera parte lo decía, es fuente de ingreso para las comunidades, también lo podría ser para los empresarios, pero ellos optan por la medida fácil que es incendiar para poner ya sea actividades agropecuarias o agrícolas o ganaderas, sin considerar la vocación real productiva de estas áreas, porque quizá implica más esfuerzo, pero puede darnos mejores réditos en términos de integralidad, de proteger un sistema de vida, de proteger la biodiversidad, el aire, las condiciones de vida para todos, ¿no? El tema de los incendios forestales en el tiempo también está creando la desertificación de las tierras, ¿no es cierto? Y creemos que ese tema también debería ser un poco más de análisis, digamos, no solo de los políticos, sino de todos nosotros y principalmente las organizaciones que tienen que ver con estos problemas que son de tierra, territorio. Realmente es preocupante. Quizá algo más quisieras decir, Freddy, sobre este tema. Sí, yo creo que se espera muy poco de los partidos políticos o de estos partidos que están en pugna por la presidencia. Plantean muy poco para solucionar el tema medioambiental. Yo más bien tengo más confianza en la sociedad, en las organizaciones sociales. Pienso que más bien hay que fortalecer, restablecer el tejido social, ¿no? Tomar conciencia sobre esos temas para que exijan el cumplimiento de normas. Hay varias normas, hay varias leyes, ¿no? pero que no se cumplen. Entonces, la sociedad, las organizaciones tienen que hacer cumplir esto. Pero también hay alternativas impulsadas de las comunidades campesinas. Por ejemplo, la producción agroforestal, ¿no? Ellos, sin tumbar el bosque, producen frutos del bosque, ¿no? Varios productos. Incluso hay estudios que han demostrado que una hectárea de producción agroforestal es más rentable que una hectárea de producción de soya, ¿no? Entonces hay alternativas que pueden ser impulsadas y son sostenibles, no dañan el medio ambiente. Entonces, pero no se convierten en políticas públicas porque buscan lo más fácil, tienen una perspectiva pragmática que busca lo más fácil. Lo más fácil es chaquear y meterle un fósforo y que se queme todo. Pero es difícil mantener los árboles, hacer zanjas para que no pase el fuego, es mucho más costoso. Entonces ellos evitan estos costos, ¿no? Entonces yo más bien apostaría a estas comunidades campesinas, indígenas, que están haciendo agricultura alternativa, agricultura sostenible, quizá más en equilibrio con la naturaleza. A partir de ahí habrá que empezar a pensar un modelo de desarrollo alternativo y sostenible, ¿no? Perfecto. Quizá un poco más este tema de la importancia de es decir, de la ampliación de la frontera agrícola. En algunos casos es bueno, pero generalmente es malo, ¿no es cierto? Porque se está afectando y se está desertificando. Hay leyes y normas que no se cumplen, como dice Freddy. Seguramente las organizaciones indígenas, campesinas, originarias, también tienen ciertas propuestas de poder
tener producciones más ecológicas, sin dañar el medio ambiente, que definitivamente podría ser un gran aporte, ¿no es cierto? ¿O cómo lo ven? Sí, sin lugar a dudas. Por ejemplo, Bolivia exporta castaña, ¿no? Que es recogida, trabajada por los pueblos indígenas en la Amazonía y es una de las mejores castañas del mundo. Bolivia realmente tiene la posibilidad de mirar más allá de esa agricultura destructiva, ¿no? Que no vela por el equilibrio de los sistemas de vida. Puede aprovechar el azaí, por ejemplo, es otro producto súper apreciado en el escenario internacional. Y si uno decide hablar de exportaciones, ¿no? Si no está mirando no solo el consumo nacional, o sea, tiene alternativas, a eso me refiero. O sea, si queremos hablar de exportaciones, Bolivia tiene muchas alternativas más allá de la soya y de la carne, por decir algo. Puede optar por otro tipo de productos no tradicionales que están en la Amazonía, que puede uno convivir justamente con mantener la biodiversidad, con respetar los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades y del pueblo boliviano, ¿no? Y puede sin ningún problema empezar a abrir poco a poco mayor espacio para estos productos como lo ha estado haciendo. Bolivia incluso ha empezado a exportar camu camu, copoazú, o sea, los frutos silvestres, los frutos de la Amazonía son muy apreciados en el escenario internacional, incluso son considerados como productos como los superalimentos los denominan, ¿no? Y Bolivia tiene muchos de estos superalimentos que nuestros países vecinos los exportan. Entonces, es posible realmente generar unos procesos productivos sustentables y equilibrados sin destruirnos a nosotros mismos, como lo hacen algunos grupos de nuestro país. Y para aquello, efectivamente, habrá que velar por el cumplimiento de normas, habrá que modificar algunas, yo creo que es muy importante este tema de la función económica, social y ambiental para garantizar realmente un uso adecuado de la tierra y del territorio boliviano por los diferentes actores que son propietarios de estas áreas. Y creo que un elemento igual fundamental es mayor fortaleza, mayor apoyo real a los pueblos indígenas. Ellos son los que habitan en los bosques, en la Amazonía, y si no los fortalecemos, de igual manera estamos apostando a que de una manera fácil haya algunos que les vendan humo y les digan que lo mejor es, por ejemplo, ampliar la frontera en sus TCOs para hacer ganadería y exportar carne, cuando por ahí no van las soluciones. Entonces, si en la medida en la que no los fortalezcamos, este discurso que lo he escuchado de los candidatos, esto de que es importante y necesario en este momento titular individualmente las tierras colectivas, ¿no? Nos olvidaremos de las tierras colectivas y todos seremos ahora dueños de nuestra tierra, todos a la propiedad individual. A mí me parece terrible. ¿Cómo vamos a hacer una gestión integral del territorio, del bosque? ¿Cómo vamos a hacer esto que estamos hablando bajo esta lógica de dividirlo todo, cuando justamente esta gestión integral del territorio, esta casa grande, como dicen los compañeros en estos territorios indígenas que están en la Amazonía, es lo que ha logrado garantizar que Bolivia todavía esté como uno de los 15 países con mayor biodiversidad del mundo? Entonces, realmente me parece preocupante ese elemento y creo que toca volver a trabajar, sensibilizarnos, concienciarnos en el campo, en la ciudad y en todos los espacios sobre esto. Sinceramente es muy importante eso de la sensibilización, ¿no? Si no, ¿qué pasaría si va continuando esta situación, que no hayan, digamos, respuestas o no hagan caso a las normas y las leyes? Y sigue ampliándose lo que es la frontera agropecuaria. ¿Qué es lo que pasaría? Seguramente... Yo creo que se acaba la Amazonía como si nada, sí. Y hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ahí hay que ver un poco que esto que les decía, esto de la vocación productiva. Bolivia es un país con una vocación forestal muy importante.
Y si tomamos esto como un lineamiento estratégico para el desarrollo de este país, realmente las acciones que podemos hacer pueden tomar un rumbo completamente diferente a esta vocación solo agrícola y pecuaria, ganadera, con miras a la exportación, sin respetar absolutamente nada. ¿Por qué los incendios de los dos últimos años, pero principalmente el año pasado, ha afectado tanto a los centros urbanos? Es porque estas áreas forestales han estado todavía muy cerca a nuestras ciudades. O sea, realmente, yo lo que quiero expresar acá es que el bosque y nosotros estábamos muy cerca. Por eso es que cuando se quema el bosque nos afecta tan rápido. Pero a medida que el bosque va a ir desapareciendo, nos va a afectar menos. ¿Por qué? Porque realmente lo estamos matando donde se generan nuestras fuentes de agua. Santa Cruz sin bosques va a dejar de tener agua. No solo va a dejar de tener aire limpio, va a dejar de tener agua, y lo mismo va a pasar con otras partes de nuestro país. Entonces es muy importante mirar esta integralidad del bosque, de la tierra, de las ciudades, del campo, de la ciudad. De lo contrario, nos podemos perder. Bueno, hay mucho por hacer sobre este tema. Exacto. Quería un poquito argumentar sobre esto de la ampliación de la frontera agrícola. Parece que nos hemos creado un mito de que solamente ampliando vamos a producir más, ¿no? Entonces, por ejemplo, bioinsumos o transgénicos para ampliar la frontera agrícola, ¿no? Urea para ampliar la frontera agrícola. Más bien debería ser todo lo contrario. Lo que deberíamos hacer es no ampliar la frontera agrícola, sino más bien generar mayor productividad, ¿no? Por ejemplo, en países vecinos producen más, en la misma cantidad de extensión producen mucho más, ¿no? Entonces ahí hay que apostar, no tanto depredar el suelo, desertificar el suelo y seguir avanzando, sino más bien cómo recuperamos o producimos más años en el mismo terreno. Entonces, hay que copiar de la lógica andina, ¿no? La lógica andina, por ejemplo, en los mismos espacios siguen produciendo años, siglos y siglos, ¿no? Porque no hay mucho por ampliar en la región andina, pero se sigue produciendo y la gente sigue teniendo alimentos. Entonces, pero en el oriente es todo lo contrario. Ampliemos, ¿no? hasta devastar todo el bosque. Entonces es un mito. Pienso que hay que cambiar ese mito, ver cómo hacemos que producimos más y mejor en espacios más pequeños, ¿no? Porque para la agroindustria lo mejor es producir en grandes espacios, fumigar con avionetas, les es mucho más fácil, pero no nos interesa ahí la situación de los pueblos vecinos, del agua, de la biodiversidad, absolutamente nada. La idea es solamente lucrar, ganar, ¿no? Entonces, es una racionalidad, ¿no? Una racionalidad de lucro, de sacar ventaja, beneficios, sin importarles nada la naturaleza, ni la salud de la gente, ni la alimentación de la gente, sino beneficiarse. Pero ahí, ¿qué estamos haciendo? Como ya hemos mencionado bastante, estamos poniendo en peligro, ¿no? La naturaleza, la Pachamama, la vida de la gente, la salud de la gente, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir reflexionando. Sí. Es interesante, definitivamente, y creemos que es un desafío también para nuestras organizaciones que podamos seguir reflexionando sobre estos temas. Creemos que es muy importante. No solo es incendios forestales, sino los intereses que van detrás de todo esto, que atentan contra la vida y contra la alimentación también, ¿no es cierto? Estamos consumiendo cada vez alimentos transgénicos y eso creo que debería ser de muchísimo análisis de todas las organizaciones campesinas, indígenas, originarias de nuestro país. Y bueno, estamos para finalizar este programa. Gracias por la participación. Cintia, es importantísimo los aportes en este encuentro de tu conocimiento de este tema de los incendios forestales. Gracias por la participación. Muchas gracias, más bien a ustedes, Víctor. Muchas gracias por la invitación y sí, yo acudo mucho a que tenemos que continuar investigando, sensibilizándonos sobre esto para poder enfrentar realmente de manera estructural esta situación y poder
tener un lugar donde vivir. Creemos que sí. Además será una especie de desafío de seguir discutiendo, analizando este tema, y estaremos convocándole también para estas entrevistas que son muy interesantes. Muchísimas gracias. Lo propio a Freddy por su participación y ese importante aporte de reflexión para todos nosotros, para todas las organizaciones sociales. Gracias por la participación. Gracias por la invitación. Yo creo que es necesario seguir analizando, reflexionando. Yo confío siempre, tengo confianza de que la gente, las personas de a pie van a cambiar esta situación, ¿no? Pero van a cambiar teniendo información, reflexionando, analizando, pensando, generando propuestas, ¿no? Y para eso estamos, para contribuir a ello. Bueno, unas gallacta masikuna, no ganchija, zapawata, uyarinchis ninalarway, Santa Cruz, Benipe, Pandopi. Ninalarway ni sayanchis, pero chaypa jepampega tian intereses, empresarios agropecuarios nisrakunamanta. Picunachos hasta wan ata, munanku, transgénicos nisjata pogochinankupa. Y chaywan imatarruasanku, wañuchisanku, hasta wanga, ata, sachakunata, yakuta, y runamasikunaj kausayninta. Mayrentachus, manasi no valichu, ajinaya jepakunanka. Entonces es importante, siga tukurina, siga parlarina, tuku y kaigunapi. Dicho esto, amigos, muchísimas gracias por la sintonía, por estar persiguiendo, más bien detrás de este programa. Todos los meses tenemos un conversatorio de este programa del Pueblo Delibera. Muchísimas gracias a todas las radios y canales de televisión que están comprometidos con este proceso de reflexión mensualmente. Será hasta nuestro próximo encuentro. Kaiman kaiman kamuchis, kaita kaita kilpasun, kamuy kamuy kamuchis, kilpa kilpasun. Kaiman kaiman kamuchis, kaita kaita kilpasun, kamuy kamuy kamuchis, kilpa kilpasun. Fue una producción de la Alianza Comunicacional. El Pueblo Delibera.